Cuando comencé a leer esta historia, pensé que simplemente iba a ser otra novela divertida de fantasía con la que pasar un buen rato. Sin embargo, rápidamente me di cuenta que esta historia es muy especial, porque uno se queda con muchas enseñanzas y muchas cosas con las que reflexionar. Y esto es gracias al personaje de Trenza. Trenza es una protagonista que, a diferencia de otros protagonistas de fantasía, no cuenta con ningún poder. A simple vista ella parece una chica normal. Sin embargo, ella tiene una gran fortaleza interior y muchas virtudes que ella misma muchas veces no es capaz de ver. Así que uno se puede sentir muy identificado con Trenza, y eso es una gran fortaleza de esta novela y que a mí me dejó muchas enseñanzas. Así que hoy los invito a ver lo que me dejó Trenza del Mar Esmeralda. La historia transcurre en el mundo de Lumar, donde los océanos están compuestos de esporas que provienen de las lunas. Estas esporas reaccionan de forma muy violenta al entrar en contacto con el agua y tienen diferentes efectos dependiendo del tipo de espora. Trenza, cuya vida rutinaria consiste en limpiar ventanas y coleccionar tazas, decide dejar su hogar al enterarse que Charlie, el chico al que ama e hijo del duque, fue secuestrado por la bruja. La isla donde vive Trenza no puede ser abandonada por mandato del rey, así que ella va a tener que ingeniárselas para poder abandonarla y emprender un viaje para rescatar a Charlie. En ese viaje ella va a viajar en el Canto del Cuervo, un barco pirata con una capitana muy malvada, y se va a encontrar con dragones y al final va a tener que enfrentarse a la bruja. Este viaje que ella enfrenta, rodeada de peligros y dificultades, la va a llevar a encontrar una gran fortaleza interior, la va a hacer replantearse quién es ella y su visión sobre el mundo. La va a hacer descubrir muchas cosas nuevas que antes ni se imaginaba. Algo muy especial del libro que a mí me gustó mucho es que el tono y la forma de la que está escrito, de la forma que se cuenta la historia, hace recordar mucho a los cuentos de hadas que uno leía cuando era chico, como puede ser Blancanieves y los 7 enanitos o La Bella Durmiente, por dar algunos ejemplos. Su tono hace acordar a estas historias porque tiene básicamente la misma estructura de esos cuentos. Tiene muchas temáticas que ya vimos en esos cuentos también, como puede ser ir a rescatar a una persona secuestrada por la bruja, o también el dragón, los piratas. Los personajes también hacen recordar bastante a los cuentos de hadas, pero todas estas temáticas que ya vimos antes y aparecen en este libro, Sanderson les da un giro que las hace sentirse nuevas y refrescantes. Para dar un ejemplo que se ve muy pronto en la historia, es que en un cuento de hadas normal es el príncipe el que va a rescatar a la princesa que tal vez fue secuestrada por la bruja. Sin embargo, en esta historia se da al revés, porque es Trenza la que va a rescatar a Charlie. Y esto es lo que va sucediendo con muchos tópicos que, como decía antes, ya hemos visto, pero tienen algún giro o están enfocados desde una perspectiva nueva. Lo que más se quedó conmigo de esta historia es el personaje de Trenza. Ella es una protagonista muy normal, y si se la compara con otros personajes de otras novelas de fantasía, uno podría decir que ella no tiene nada especial. Si uno la compara, por ejemplo, con otros personajes del Cosmere, como Kelsier o Kaladin, ella no tiene poderes que la hagan destacar de las personas que la rodean. Sin embargo, lo que ella tiene es mucha determinación. Ella tiene algo que ella quiere hacer. Ella quiere rescatar a Charlie, y a pesar de que ella tiene miedo y se equivoca, no va a dejar que eso la detenga. En el imaginario popular, cuando uno dice héroe o superhéroe, uno piensa en alguien como Superman o como Spider-Man, que tienen alguna habilidad que los haga destacar, que los haga especial. Sin embargo, cuando uno ve a Trenza al principio no pensaría que es una heroína, porque ella es como podríamos ser vos o yo. Tenemos nuestro trabajo, en el caso de ella limpiar ventanas, tenemos nuestros hobbies, ella colecciona tazas y ella cuida de sus padres y tiene una persona a la que ama, que es Charlie. Uno podría ver todo esto, toda la descripción de la vida de Trenza, y pensar, ¿esta es la heroína de la historia?
Sin embargo, uno ve que ella ante la adversidad decide actuar. Y eso es algo que no todo el mundo hace. Ella se encuentra ante una situación imposible, que es el secuestro de Charlie por la bruja que nadie ha logrado vencer hasta ese momento. Y ella sin ningún poder, sin ninguna habilidad especial, ella misma incluso de cierta manera se menosprecia. Y sin embargo ella da ese paso adelante, ella se atreve a ir a rescatarlo, a realizar una misión imposible. Ella va a tener miedo en muchos momentos, ella va a dudar, ella se va a sentir sobreexigida, como que el peso de la responsabilidad que tomó es demasiado para ella. Sin embargo, ella no se rinde. Y eso tal vez sea su mayor poder, su mayor ventaja. Un poder que es mucho más valioso que el de cualquier superhéroe. El narrador de esta historia menciona una frase que a mí me quedó resonando desde el momento en que la leí, que es lo que realmente me hizo ver el valor de Trenza. Y la frase es la siguiente: no se había marchado porque creyera que le iba a salir bien, sino porque había que hacer algo. Esta frase es muy fuerte y encapsula básicamente todo el personaje de Trenza en ella. Porque al momento del secuestro de Charlie, ni su propio padre quiere ir a rescatarlo. Todo el mundo ya lo había dado por perdido, ya lo habían dado por muerto básicamente. Porque nadie quería enfrentarse a la bruja, nadie lo cree posible directamente. Sin embargo, Trenza, una chica normal, que no tiene ningún poder o habilidad que le asegure el éxito, decide dar ese paso e ir a rescatar a la persona que ama. Y eso es su mayor fortaleza. Ella no se va porque esté segura de que va a tener éxito, se va porque alguien tiene que hacer algo. En nuestra vida cotidiana nos enfrentamos a muchas situaciones o decisiones que nos causan mucho miedo o inseguridad. Y si algo nos enseña Trenza es que a veces lo que hay que hacer es comenzar, enfrentarlas y dar ese primer paso. Y no hacerlo porque estamos seguros que nos va a salir todo bien o que no nos vamos a equivocar. Trenza nunca está totalmente segura si va a poder rescatar a Charlie o no. Sin embargo, ella va dando de a pequeños pasos, va avanzando de a poco, va enfrentando problema a problema hasta que llega al final. Y eso es algo que nos tiene que quedar, porque a veces nuestras inseguridades nos sobrepasan, cuando en realidad lo que tendríamos que hacer es como Trenza, ir de a poco dando esos pequeños pasos hasta llegar a la meta. Y tal vez al enfrentar nuestros miedos y nuestras inseguridades, descubramos que somos mucho más fuertes de lo que creíamos en un principio, descubramos cosas nuevas en el mundo, como le pasó a Trenza, y toda nuestra vida puede finalmente dar un giro, todo por esa decisión de enfrentar nuestros miedos, de dar ese primer paso. A partir de ahora va a haber algunos spoilers sobre la historia para poder discutir el personaje de Trenza en mayor detalle. También va a haber algunos spoilers muy pequeños sobre el camino de Reyes, más que nada centrado en el personaje de Kaladin. La temática de enfrentar los miedos de uno, de enfrentar situaciones imposibles, de dar un paso al frente, está muy presente en los libros de Sanderson. Uno, como ejemplo, puede ver el personaje de Kaladin en el Archivo de las Tormentas. Él se enfrenta a muchas dificultades a lo largo de su historia y él nunca se rinde. Él duda y enfrenta momentos muy difíciles, momentos en los que incluso está a punto de rendirse, de dejar todo. Sin embargo, él siempre vuelve con más fuerza. Él no se rinde, él sigue adelante. Otro ejemplo que se me ocurre ahora es una frase que dice Lirín, el padre de Kaladin, en El Camino de Reyes, y es la siguiente: alguien tiene que dar un paso al frente y hacer lo que es justo, porque es justo. Si nadie empieza, los demás no pueden seguirlo. En esta frase uno puede ver reflejada a Trenza, porque ella va a salvar a Charlie porque sabe que es lo correcto y que nadie más va a dar ese paso y va a hacerlo. Ella se atreve a enfrentar sus miedos y a su vez ella consigue que muchas otras personas la ayuden y la sigan en ese viaje que hace.
En esta historia, Trenza viaja en el barco El Canto del Cuervo, un barco pirata con una capitana despiadada que tiene prácticamente secuestrada a su tripulación. Ella en su viaje conoce a muchas personas, pero el personaje que a mí más se destaca, y muy querido también por todos los fanáticos del Cosmere, es el de Hoid, que él aparece como miembro de la tripulación y a su vez como narrador de esta historia. Hoid termina en el Canto del Cuervo luego de enfrentarse con la bruja. En este enfrentamiento él queda maldito y pierde todos sus recuerdos, y además sus capacidades mentales quedaron reducidas a prácticamente las de un niño. Él, por esto, su comportamiento en el Canto del Cuervo es muy errático y los otros tripulantes lo toman básicamente por un loco. Uno que lee la historia y ya conoce a Hoid sabe que en realidad él no es así, pero eso lo hace todavía más divertido sus apariciones. En ocasiones aparece vestido de formas muy extravagantes, con piezas que no combinan para nada. En otros momentos aparece recitando versos de poesía, muy aleatorios uno diría. Son momentos random si se quiere, que le traen diversión y frescura a la historia. Pero donde uno más ve el personaje real de Hoid es a través de su narración. Él cuenta la historia y por lo tanto sus opiniones se van mezclando en la narración. Él tiene muchas frases que ayudan a reflexionar, a pensar, deja enseñanzas, cosas que con uno se quedan justamente. Uno termina de leer un capítulo y de repente se queda pensando sobre alguna frase que dijo Hoid, o al menos reflexiona sobre lo que sucedió y de la forma tan particular que lo va contando. Me gustaría leerles algunas de estas frases que él dice para que vean de lo que hablo. Cuando quiera que alguien haya un momento de gozo puro, la belleza fluye en el mundo. La gente más feliz es la que mejor aprende a sentir. No puedes saborear un recuerdo sin contaminarlo con la persona en la que te has convertido. Estas son solo algunas de las frases que dice Hoid, como para darles un ejemplo, pero él tiene muchas otras frases icónicas a lo largo de esta historia o reflexiones personales de él sobre los personajes que aparecen en la historia. Y es que algunas de sus frases nos ayudan a entender mejor el personaje de Trenza, y me gustaría leerles alguna de ellas también. Y entonces, Trenza dio el paso singular que la diferenció de la mayoría de las personas en las historias. El acto, podría decirse, que la definió como heroína. Hizo algo tan increíble que apenas puedo expresar su grandeza. Debería reflexionar más sobre esto, pensó Trenza para sí misma, y no sacar conclusiones precipitadas. En el momento en que se dice esta frase, Trenza se enfrenta a una situación que para muchos otros ya está claro lo que tiene que hacer ella. Sin embargo, ella se para un momento para pensar y reflexionar. Eso la diferencia, justamente como dice Hoid, de muchos otros personajes que directamente saltarían a la acción. Ella se toma un momento para analizar bien las cosas, y eso es una característica esencial de ella. Ella es muy reflexiva, tiene capacidad de introspección, ella analiza y es muy inteligente, pero a veces también duda demasiado de ella, y eso le juega un poco en contra. También me gustaría analizar una frase más para ver un poco más sobre el personaje de Trenza. En resumen, Trenza era una adolescente normal. Lo sabía porque las demás chicas a menudo comentaban que no eran como las demás. Y al cabo de un tiempo, Trenza llegó a la conclusión que ese grupo de las demás debía incluirla solo a ella. Obviamente, las demás chicas tenían razón, ya que todas sabían cómo ser únicas. De hecho, eran tan buenas en ello que lo hacían juntas. Con esta frase nos ayuda a entender que Trenza se ve como una persona totalmente normal, sin ninguna cualidad que la haga destacar respecto a las otras chicas, cuando uno perfectamente podría decir que son las otras chicas las que son normales, las que quieren como encajar, y es Trenza la que se diferencia, la que tiene cualidades que la hacen única. Como ya vimos, Trenza se va de su hogar sin ninguna seguridad. No lo hace porque esté segura de que todo le vaya a salir bien, sino porque ella quiere ir a salvar a Charlie, a la persona que ama, y sabe que si ella no va, nadie más va a hacerlo, y alguien tiene que hacer algo por salvarlo. En su viaje, Trenza enfrentó muchas dificultades. Ella luchó, enfrentó miedos, se superó, también dudó, también se equivocó,
pero de todo esto se volvió a levantar y salió más fortalecida. Y esto es lo que realmente nos tiene que quedar de la historia y del personaje de Trenza. A veces uno espera sentirse listo, especial o seguro antes de actuar, pero quizás muchas veces ser valiente se parece más a lo que hace Trenza, que es tener miedo e igual atreverse a hacer las cosas, dar ese primer paso por lo que uno realmente quiere. Y no se olviden, las historias terminan, lo que nos dejan, no. Nos vemos en la próxima.